En el vídeo de hoy voy a hablar sobre el verbo modal should. Should. Y particularmente voy a hablar de dos características que este verbo tiene en términos de uso y significado. Muy buenas tardes a todo el mundo. Mi nombre es Andrés y para empezar, primero que nada, lo que les voy a fin de ponerles un poquito en contexto, ¿no? Un verbo modal es un tipo de verbo auxiliar el cual pues actúa como apoyo al verbo principal de la oración. Es decir, que este tipo de verbos normalmente no se usan en solitario, no tienen un significado completo, ¿no? El significado lo adquieren una vez que se les pone junto con el verbo principal de la oración. Entonces, vamos a empezar con esto. Should, así como se pronuncia, así como se deletrea, S-H-O-U-L-D, pero se pronuncia should. Entonces, aquí lo primero que voy a hacer, característica número 1, esto es una fórmula que explica exactamente, o que ilustra, más bien, exactamente cómo se usa este verbo, este verbo modal. You should do something. Tú deberías hacer algo. Esa sería la traducción que nosotros le damos en el español, ¿sí? Entonces, es el you, el sujeto, la persona, que en este caso la persona que realiza la acción, should, el verbo modal, do, aquí he puesto do, ¿no? Pero aquí lo que quiero representar es que es un verbo en general, ¿no? En este caso he elegido el verbo to do, el verbo hacer, pero podría ser cualquier otro verbo. Y something, algo, ¿vale? Tú deberías hacer algo. Entonces, cuando estamos utilizando esta fórmula, normalmente nos estamos refiriendo a dos cosas. Cosa número 1, lo que estamos intentando decir es hacer lo correcto. Nos referimos por un lado a hacer lo correcto, ¿no? Cuando estamos llevando a cabo este tipo de frases, ¿no? Utilizando el verbo should, el verbo modal should. Y también otra cosa de la que estamos hablando, de la que podemos estar hablando, es de hacer lo que es recomendable. Es decir, que cuando usamos esta construcción, esta composición, estamos pues eso, hablando bien de hacer lo correcto, bien de hacer lo recomendable. Por ejemplo, fíjense, aquí hay un ejemplo, el primer ejemplo. The government should, verbo auxiliar, verbo modal, fix corruption. The government should fix corruption. Traducido al castellano, el gobierno debería arreglar la corrupción. Entonces aquí en este caso lo que estamos haciendo es nos estamos refiriendo a hacer lo correcto, cuando estamos hablando de hacer lo que es adecuado, lo que es correcto. En este segundo ejemplo, fíjense, the injury is serious, you should rest. Entonces la traducción, la lesión es seria, punto. You should rest. Tú deberías descansar. Aquí sin embargo y aquí de nuevo nos encontramos con el verbo modal should. Fíjense que esta oración y esta otra oración están siguiendo este esquema, ¿no? Es decir, el sujeto, en este caso el gobierno, should, debería, ¿hacer qué? Arreglar, ¿no? En este caso estamos hablando de arreglar. ¿El qué? Pues la corrupción. Y después en este caso, pues, más o menos he hecho lo mismo, lo que pasa es que he omitido el something, porque ya estamos en contexto, ¿no? You should rest. Tú deberías
hacer algo, el qué, descansar. Aquí es you, pero podría ser pues eso, podría ser cualquier otra cosa, ¿no? Él, ella, ¿no? Aquí es tú, pero es él. Podría ser cualquier otro sujeto, ¿no? Él, ella, ello, o lo que sea, ¿no? El gobierno, la casa, lo que sea. Entonces, pues eso, ¿no? Aquí lo que estamos hablando, en este ejemplo de aquí, me acabo de ir por las ramas un poquito, perdonen. En este ejemplo, la lesión es seria, tú deberías descansar. Lo que estamos haciendo es hablar de lo que es recomendable, no de lo que es correcto, ¿no? o la cosa adecuada que deberíamos hacer, ¿no? Sino de lo que es recomendable, ¿no? Como la lesión es seria, pues lo recomendable es que descanse. Y otra característica de este verbo, del should, es decir que pues, el should normalmente aparece en muchas ocasiones, pues aparece junto con las expresiones I think, o you think, o he thinks, ¿vale? I don't think, o do you think, ¿vale? Traducido, yo pienso o yo creo, yo no pienso o yo no creo, y do you think, ¿no? Esta es la forma interrogativa, ¿no? Por lo tanto el verbo auxiliar do va al principio, ¿no? Tú crees o tú piensas que lo que sea. Entonces aquí de nuevo les doy un par de ejemplos, ¿no? Para que se den cuenta, para que vean, para que se pueda ver bien cómo el verbo modal should pues siempre suele ir unido muy comúnmente a este tipo de expresiones que están asociadas con la opinión personal de uno. Por ejemplo, I think you should rest. Volviendo al tema del descanso, ¿no? Yo creo, o pienso que tú, pues, deberías descansar. Aquí, de nuevo, estamos hablando de algo que es recomendable. O, I do not think you should go to work. Yo no creo que tú deberías ir a trabajar, ¿vale? De nuevo, should aquí otra vez. Y de nuevo, pues hablando acerca de algo que es recomendable. Y finalmente, la forma interrogativa. Do you think I should clean at home? ¿Tú crees, do you think, que yo debería limpiar en casa? De nuevo, verbo modal should. Y como pueden ver, todas estas expresiones de aquí, I think, I don't think, do you think, podría ser él o ella piensa, nosotros no creemos o no pensamos, ellos piensan, podría ser cualquier cosa, cualquiera de los pronombres. Yo podría cambiar esto, el you o el I, por cualquier otro pronombre personal, ¿verdad? Entonces, pues de nuevo, aquí es también, todas estas expresiones están siempre basadas en la opinión personal de uno, con lo cual tienen que ver con lo que es recomendable. Pero básicamente, para sumarizar, pues eso, ¿no? Esta es la manera, la fórmula básica a través de la cual nos servimos para utilizar este verbo modal. Y después también la otra idea, pues decir que el verbo modal, el should, va siempre o muy comúnmente está rodeado o asociado a estas expresiones, ¿no? Como yo creo, yo no creo, o tú crees, ¿no? O piensas. Nada, esto es todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haberlo visto, espero que haya sido útil. No olviden suscribirse a este canal y hasta el próximo vídeo. Chao.